13 horas y 8 minutos en Ámsterdam. Mire, vamos a hablar con un amigo que es nacido en Holanda, vivió unos cuantos años en la Argentina y hace algunos años regresó a su país de origen. Mike, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Shalom, Meki, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Argentina? ¿Tus oyentes y tus familiares, amigos, etcétera? ¿Todo bien? Todo muy bien. Quiero decir que Mike en sus años en la Argentina además fue alguien muy activo en la comunidad. Vamos a ir, Mike, a preguntarte algunas cosas. ¿Cuántos años viviste en la Argentina? Si no me equivoco, casi 19 años. Una vida. ¿Y has vuelto a Holanda hace Hace casi 2 años en enero. casi 2 años? Bien. ¿Qué nos contarías de lo que se ha vivido y cómo lo describirías? Bueno, yo creo que hay una situación micro y hay una situación macro, lo que está ocurriendo. La micro, lamentablemente, tiene que ver con una municipalidad de Ámsterdam que hace unos años atrás eh, eligió una alcaldesa eh, que terminó, o sea, su carrera tiene que ver con cine y artes liberales y opiniones, como se dicen, libres, pero lo libre capaz llegó a este punto, lo que vimos estos días, capaz demasiado libre para una opinión compleja, como hemos visto, cuando dejas que personas, yo los llamo criminales, porque no son otras cosas que criminales, las que operaron en forma eh, organizadas no solo en lo que iban a hacer en contra de los israelíes que estaban acá participando en el partido de fútbol, Ujú. todo conocido, pero si no fue orquestada con gente, sin ninguna duda, en la municipalidad de Ámsterdam, conectada políticamente y administrativamente inclusive, de lo cual yo creo que de ahí viene el concepto de pogrom, porque como dicen en Estados Unidos, claramente fue un inside job en esa municipalidad. Esa es la parte micro. La Ujú. parte macro es muy interesante. Gracias a Dios, acá hay un gobierno nacional recién electo, que es de Geert Wilders, te digo, un amante de Israel, un amante del pueblo judío, muy respetuoso sobre nuestro pueblo, muy respetuoso sobre el concepto del antisionismo y tiene un concepto de que la gente que actúan en esa manera, mayormente de descendientes africanos o de Medio Oriente, sin poner ninguna religión, deberían ser chequeado su estatus de inmigración y por qué vinieron en the first place acá en Holanda, si no es por generar violencia, porque Ujú. ese es, de ahí se trata el tema, ¿no, Miki? Espero que no me fui demasiado No, al no, ha bando. sido muy importante lo que has dicho y quiero volver sobre algunos conceptos. Eh, yo decía hoy, un pogrom es algo organizado por el Estado. Y has traído aquí Exacto. un aspecto importante. No estaría organizado por la alcaldía de Ámsterdam, yo quiero pensar, pero sí estarías diciendo que de alguna manera serían complacientes con este tipo de agrupaciones delictivas que tienen hasta un nombre y se podría haber chequeado y haber actuado de otra manera. Yo no voy a mencionar nombres, pero yo he visto ayer imágenes de gente que son de alto cargo de la municipalidad de Ámsterdam, que hubo un sitio, esto es muy interesante yo creo, hubo un sitio
Perdón, vamos a ir a rebobinar un poquito porque en pocos días pasó mucho. Ujú, El jueves a la noche fue el partido de fútbol y después sabemos en lo que terminó ese partido. ujú, Pero para un dato interesante, yo creo que es la primera vez en la historia de fútbol en Europa donde cuando hay dos grandes ligas de un país que se juntan los supporters, las hinchas, ujú, generalmente hay algún disturbio por la pasión, capaz por el alcohol, capaz por ujú. la locura en el momento. Y yo creo que entre Ajax y Maccabi de Tel Aviv, por primera vez en la historia, yo opino que es así. Hubo celebraciones en conjunto. O sea, no hubo enfrentamientos. Eso es una cuestión muy novedoso, yo creo, muy hermoso, y lo que te da es una afirmación, básicamente, de que el problema en sí no es un reactivo de hinchas judíos o holandeses de cualquier nacionalidad, siendo Ajax o Maccabi, sino, volviendo a lo que dijiste, es la cuestión organizada y hay pogrom. Ujú, Eso fue jueves a la noche y el viernes la alcaldesa se juntó con la comunidad judía en una reunión cerrada ujú, donde ella manifiesta como no una solución, pero una decisión, es de tener un sitio sobre Ámsterdam por el fin de semana completo donde no se puede haber demostraciones. Ahora, interesante cuando ella proclama eso, porque en realidad el problema de una manifestación demostrando en contra de lo que pasó del lado de judío o no judío en contra de eso es pacifista sin ninguna duda y ya lo vimos con las cuestiones de las manifestaciones por el 7 de octubre. ujú, Ahora sucede que el sábado a la noche la alcaldesa, de gran sorpresa a todos, levanta el sitio, el sitio, calculo que se llama, no, no sé la palabra, y de repente, con ese levantamiento, ella deja abierto a que otros grupos, obviamente sabemos cuál es el opuesto o la gente que el Free Palestine y To the River of the Sea, toda esa mezcla de gente, ujú, se podría manifestarse el domingo. O sea, ella tuvo presión, inclusive se ve, porque el sábado de la noche levanta de repente la prohibición de las manifestaciones. ujú, Y sale en la foto ayer en, en una protesta, donde entonces sí hay una protesta en la Plaza Dam de gente violenta nuevamente, protestando otra vez la cuestión de Israel y ujú. Gaza y From the River to the Sea, pero con un poco un tono más violento de alguna forma. Y aunque fueran pocos en términos históricos de gente que salían, había un grupo importante y una de las personas que salió en la foto era un administrador de la municipalidad de una jerarquía bastante alta. Entonces, ahí no queda lugar a duda de que fue algo organizado, yo no digo pero ciertamente por gente que se cruzan en sus puestos del poder, administrativa o de lo que sea, con las manifestaciones y después el pogrom. Bien, es clarísimo lo que estás diciendo. Estarías de alguna manera diciendo, Ámsterdam tiene un problema con la alcaldesa que de alguna manera o permite o participa y su administración de este tipo de expresiones pro palestinas, ojalá fueran pro palestinas, sino muy anti-israelíes, como todos entendemos, con lo que ha pasado. Mike, ¿hay temor? ¿Da miedo ser judío hoy en Holanda? Yo no tengo miedo, hay gente que sí lo tiene. Yo creo que hay suficiente aparato de seguridad acá en Ámsterdam y en Holanda para proteger a la comunidad. Hay un par de nuevos organizaciones, comunidades abriéndose en este momento o expandiéndose.
Eh, es difícil, es un momento histórico. Holanda siempre tuvo esa convivencia entre el ultraliberalismo de hacer y pensar y opinar lo que quieras Ujú, con un poco cuestiones de valores humanas, que estamos hablando en este momento, y qué es lo que está permitido o no. Y yo creo que simplemente hay una falta de educación, hay una confusión política a raíz de esta alcaldesa, sin ninguna duda. Hubo como en Argentina, yo no digo que hubo un izquierdismo como en Argentina a tal, pero para la filosofía, lamentablemente, sí hubo algo parecido. Entonces hay mucha mezcla y confusión, yo creo, en la gente y cuáles son las, las opiniones sobre un judío y comunidad ujú. judía. Para contestarte claramente, yo vivo acá, tengo muchos amigos judíos. Obviamente estamos preocupados por la cuestión en Israel, las ramificaciones mundiales con el antisemitismo, la que está en auge. Pero bueno, la vida continúa y acá siempre vamos a ser judíos de alguna manera u otra, Bezrat Hashem. Bien, eso no tengo duda. Vimos declaraciones muy contundentes por parte de el rey, vimos declaraciones por parte del presidente de Holanda. Digo, la población holandesa media, ¿cómo ha reaccionado frente a lo acontecido? Es una excelente pregunta, Miki. Me lo charlé con mi esposa justo ayer ese tema. A mí me sorprendió mucho de que a pesar del sitio que hubo, obviamente fue organizada, de que haya otra vez más gente protestando contra Israel, obviamente eso es orquestada y organizada, Ujú, pero me llamó mucho la atención de que no hubo una marcha organizada. Yo me imagino que va a venir, pero todavía no hay ninguna manifestación grande como sí lo hubo por 7 de octubre y el año de 7 de octubre. Yo participé inclusive en marchas y momentos de, no de celebrar, pero de reconocer, y estuvo todo el echelón de la política, fue muy masiva políticamente, de apoyar a Israel, fue muy magnífico. A mí me calmó mucho en el corazón de que tantos políticos apreciaron en esos reconocimientos. Y con eso, para también contestarte la pregunta anterior, ujú. va a haber continuidad porque gracias a Dios, acá tenemos un gobierno nacional que está muy con Israel, extremadamente vía Geert Wilders, quien es el que ganó los más votos, no es el primer ministro, pero Ujú. políticamente es el que mueve las fichas. Y el primer ministro que está puesto por Wilders, Bien. él en forma persona, cuando ocurrió lo que ocurrió, Ujú, llamó a Bibi Netanyahu ujú, ujú, inmediatamente y pidió o se acordó con Bibi de traer aviones desde Israel. ujú, ujú, Entonces, yo creo que eso también es una comunicación y una relación novedosa, ujú, por lo menos en los últimos 20 años, porque con el anterior señor Rutten, yo no creo que eso hubo pasado, ujú. y menos con un Bibi en el mando en Israel. Digo, a nivel oficial, Mike, está claro, rápidamente los dos gobiernos entraron en comunicación, se le permitió a Israel enviar aviones para sacar a los israelíes, a Ocho los hinches, aviones, ocho exactamente. aviones. Hubo todo un operativo y llegó el canciller de Israel, Guidon Saar, recientemente asumido. Todo esto es a nivel político. A nivel de los comunicadores, a nivel de la población, y dices, estás a la espera de que haya una presencia, alguna marcha, alguna manifestación contraria a este grupo de musulmanes extremistas que están ahí. ¿Hay rechazo por parte de la población a estos grupos extremistas musulmanes o actúan con total impunidad? Yo creo que lamentablemente actuaron con total impunidad, eso se demostró. Ahora, a corregir eso,
la impunidad en sí, tiene que pasar un acto por la justicia que están debatiendo en el Parlamento entre hoy y mañana, Ujú. justo, porque la alcaldesa, para lavarse las manos, dijo que es un asunto nacional, aunque no lo es, definitivamente fue un asunto municipal, Mm. simplemente por el lugar donde ocurrió la criminalidad. Y la gente en sí van a acompañar cuando hay una marcha o un acto organizada y estructurada. Yo creo que la gente espontáneamente no van a salir, sino por el miedo, sino por otra cosa. Bien. Eh, los intelectuales y los periodistas, Sí. ¿qué han dicho? Buena pregunta. Tiras buenas preguntas, qué creepy. En mi Eh, función. sí, no, obvio. Los intelectuales acá generalmente estuvieron mucho, especialmente saliendo de este túnel del izquierdismo que tuvimos en los últimos 20 años, eh, están tirados a la izquierda, pero hubo mucha gente que deploró esta cuestión y el periodismo estuvo bastante activo en explicar la criminalidad de toda esta cuestión. Inclusive te diría que la prensa, en mi opinión, habló mucho más que la policía, por ejemplo. Ujú. Mike, te vamos a liberar, sé que tienes un compromiso en unos minutos, pero ya Sí. tenemos a nuestro corresponsal en Ámsterdam, en Holanda. Es un tema que va a seguir y que nos interesa mucho todo lo que nos puedas ir informando para poner una perspectiva amplia. Nos diste detalles que no conocíamos justamente de lo que es la alcaldía, sobre todo la municipalidad de Ámsterdam y su diferencia con el gobierno de Holanda y también entonces estos aspectos que hay que considerar para entender bien de qué estamos hablando. Desde ya los mejores deseos y siempre hemos tenido la capacidad de sobrellevar situaciones. Esta muy lamentable que ojalá sirva para que se aprendan lecciones, porque de eso se trata siempre. Un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias, Miki. Te tiro un último dato. Por favor. Ámsterdam en el Yiddish, cuando estaba poblado por casi una mayoría de judíos antes de la Shoah, tenía un nombre que se llama, y que todavía hoy lo profesan, el nickname de Ámsterdam es Mokum. Y Mokum viene obviamente de el Yiddish Hamakom Sheli, Ujú. y yo creo que Mi lugar, para aquel que no habla hebreo ni yiddish. mi lugar, exacto. Y yo creo que el trabajo que hay adelante, sin ninguna duda, por la comunidad judía es recuperar ese Mokum. Ujú. Ahí está. Y además, recordando, ya que lo dijiste también en parte de tu crónica, que el Ajax justamente es un club muy identificado con la comunidad judía y por Sí. eso no es extraño que hayan festejado, por decirlo así, o estado juntos las dos hinchadas. Parte de las paradojas de estos tiempos que corren y de la historia. Un gran abrazo y Exacto. mejores noticias pronto. Gracias, Miki. Igualmente. Abrazo, chao. El tocayo Mike, hombre que vivió 19 años en la Argentina, holandés él, explicándonos con mayor precisión lo acontecido.